¿Cuál es tu nombre? Antonio La Antigua. Antonio La Antigua. Antonio, cuéntanos, en estos momentos tú te estás entregando porque te estaban buscando bajo la acusación de que tú mataste a una mujer. Sí. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te llevó a ti a cometer ese hecho? Mira, ese hecho por lo menos tiene muchas cosas, pero pasó en el momento. Nosotros estábamos teniendo relación sexual, pero yo tengo otra mujer y en el momento ella me dejó trancado en su casa, que tiene una puerta de varias seguridad, y me dijo que ya yo no iba a mi casa, que yo iba a tener que amanecer con ella. Inmediatamente yo le tiré como un trompón y ella me tiró con la cabeza para adelante y cayó. Cuando cayó pataleando. Entonces yo agarré y comencé a decir, te quieres morir, te voy a matar. Y ahí se me metió un pensamiento de una que se llama Hilary, que me estaba pagando 200,000 pesos para matarla. Y pasó, la maté y pasó. Pero realmente tú cometiste el hecho porque te estaban ofreciendo una suma de dinero para matarla. Como vuelvo y te dije, todo llegó y se juntó con varios problemas, porque hay otra persona que por vía mía ella le prestó un dinero, entonces ella me puso a hacer unos trabajos de herrería y yo tengo 4 meses pasando mucho trabajo en Bávaro por culpa de ella, por culpa de varias gente. Entonces, como te digo, lo que pasó esa noche pasó porque tenía que pasar. ¿Tú estás arrepentido de lo que hiciste? Claro, por eso me estoy entregando con estos comandantes de aquí de Puerto Plata, que yo confío en ellos porque me conocen y saben el tipo de persona que yo soy. Y por mi familia, porque tengo 10 hijos. ¿Cuántos hijos tú tienes? 10 hijos. ¿Tuviste, procreaste hijos con ella? No, con ella no. Con ella tenía una relación como de saquipanqui, que ella me daba dinero y yo tenía con ella, pero a última hora, la situación se manejó mal. Pero me estoy entregando aquí con el coronel y este caballero está al lado mío, que son de la gente de Puerto Plata, que trabajan por Puerto Plata. ¿Cuándo ocurrió el hecho? Yo en verdad con este juidero hace 2 o 3 días, no más de ahí, porque hasta eso se me ha ido con este juidero. He estado andando, pasando la tarjeta en muchos negocios que son de aquí míos para hacer divisas y poder seguir moviéndome y corriendo como un loco. ¿Cuál es la nacionalidad de ella y qué edad tenía ella aproximadamente? Ella era italiana y tenía como 55 años. Sí, ¿no es cierto que tú la mutilaste, o sea, la picaste y la echaste en una maleta? ¿Se ha dicho eso? No. Yo, cuando pasó el hecho que no sabía dónde está la cabeza, la metí a la nevera, al freeze. ¿La cabeza de ella? No, ella está entera, a la nevera. ¿Tú la metiste a ella en una nevera después que la mataste? Sí, ella tiene una nevera grande y la metí a la nevera. Y me fui a mi casa, la otra mujer mía le hizo una mudanza y me puse normal a pintar la casa. Después Hilary me llamó y ahí fue donde yo decidí venir para Puerto Plata. ¿Cuántos días tenía ella ya muerta en esa nevera? Como de 3 a 4 días. ¿Cómo se enteran de esa muerte? Porque Hilary quiere hacerme a mí el culpable y ella también. ¿Quién es Hilary? Hilary es una italiana que tenía relación sexual con ella hace 5 años. ¿Ella fue la que dio la voz de alerta de la muerte de tu pareja? Sí. ¿Y ella sabía que estaba en la nevera? Sí. Porque ella ha hablado conmigo, mi teléfono está todo. Ok. ¿Con qué tú la mataste y cómo la mataste, chico? Con la mano y un trompón. ¿Fue de un trompón? La ahorqué y la mano. ¿La ahorcaste? Sí. Pero no utilizaste ningún tipo de arma para eso. No. Solo eso. Ok. Entonces tú decidiste entregarte de manera voluntaria en la mañana de hoy. Yo me iba de fuga, pero me topé con un amigo que tengo y me aconsejó que lo mejor era entregarme para que mi familia no sufra y para que el caso ya pasó, para afrontar lo que Dios quiera y la ley. Tú hablabas ahorita de un dinero. ¿Tú llegaste a recoger ese dinero que te estaban ofreciendo también para matarla a ella? No, porque la mujer se me echó para atrás ahí y ahora se negó que no. Después que pasó el hecho, ella se echó de no. ¿Pero tú fuiste a cobrarle el dinero después que ocurrió el hecho? No, porque yo salí a la vía a correr. Yo lo que me traje varias cosas y lo vendí por el lado de Jabón, por el Navarrete, yo anduve todo eso. Metiéndome en supermercado, pasando la tarjeta de ella en la bomba, en Inbay.
haciendo divisas y jugando dado. ¿El vehículo que tú andas es tuyo o era de ella? Era de ella. Era de ella. ¿Qué tipo de vehículo es? Y la marca se me va, pero un carrito negro. Ok, está bien.